Experiencia del hermano Joelson, infieles en los diezmos. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Ayer de que la apóstola oraba por mí, antes del mover, el ángel apareció en mi frente y me tomó de la mano y me decía que iba a tener un arrebatamiento a donde yo fui la primera vez. Ahí me agarraba intentando llevarme y yo no quería. Me aseguraba de la mano y luchaba conmigo, pero yo no quería ir. Y la apóstola oró en mí y rápidamente yo paré allá en donde yo no quería ir. Y él me dijo: antes de que yo te muestre lo que te tengo que mostrar, quiero que te saques de tu cabeza y de tu corazón, porque si no vas a quedar como aquellas dos personas allí. Y las dos personas que me mostraba eran dos personas muy queridas por mí en mi vida pasada, dos amigos míos que yo consideraba como hermanos. Y él me decía: si no paras con eso, vas a quedar como ellos. Si tú quieres regresar para las discotecas a donde tú quieres regresar, pero yo no pienso en eso. Tú no piensas en eso, pero ellos colocan esto en tu cabeza, en tu corazón, cuando tú estás triste. Y él me decía: antes de que te muestre lo que te tengo que mostrar, te voy a mostrar lo que Dios tiene para ti. Y me mostraba un armario con armaduras y con los dones que Dios me había dado. Y él me decía: ahora sí, te voy a mostrar lo que yo quiero mostrarte, no lo que tú quieres ver. Pero lo que ya han pedido, una persona que ya había pedido que trajeran para la iglesia, y yo no sabía qué era. Entonces andamos y paramos a un lado de una celda. Y en aquella celda estaba escrito los pecados de las personas que no dan diezmo. Y ahí me mostraba a las personas, cuando vamos a sacar el dinero en la caja, agarramos el dinero con nuestras manos, y él me mostraba las personas allá agarrando el dinero, y cuando las personas iban a agarrar, el demonio les cortaba los 4 dedos a la persona y solo quedaba con el dedo pulgar y no podían agarrar el dinero. Y el demonio sacaba el dinero de la caja electrónica, y el creyente o cualquier persona que diezma, que quería agarrar el dinero, el demonio no lo dejaba y le cortaba los 4 dedos de las 2 manos y solamente quedaba el dedo pulgar. Y ahora, ¿cómo es que agarra el dinero para colocarlo dentro del sobre? Y yo le decía: ¿pero por qué yo tengo que dar ese recado? Y me decía: tú eres uno de los que no son fieles en la casa del Señor, y eso es verdad. Y él me decía: en todas las máquinas que tú ves, que tú estás agarrando el dinero, pero ya no eres tú quien está agarrando el dinero, es el demonio, porque él sabe que el dinero es para él, y tú no vas a diezmar en la casa del Señor si tú nunca eres fiel a Dios. Y él me decía que todos los bancos electrónicos, Brasil, Bradesco, todos, ellos tienen una alianza con Satanás. Y fue eso lo que yo vi. Y en la verdad, cada persona que no diezma tiene una ropa escrita con el nombre allá, diciendo el pecado de la persona, el por qué no está diezmando. Y cuando las personas van a agarrar el dinero, ella mete la mano en un fogón, en un río, como un fogón caliente, y en ese momento el demonio corta los 4 dedos y no puede agarrar el dinero. Y es eso lo que tengo que pasar para la iglesia. Amén. Palabra de los apóstoles.
Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es la apóstola Yanaína. Quiero iniciar mi comentario con el texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es una palabra muy dura, una palabra muy fuerte. En la verdad, muchas cosas yo he observado que Dios ha enseñado a la iglesia, de lo que el Señor ha doctrinado en las iglesias y que compartimos con los amados hermanos, son cosas que están escritas en la palabra de Dios, son cosas que el Señor ya dejó escrita en su palabra, y nosotros nos hacemos de la disimulamos, queremos deshacer de lo que Dios manda sin leer la Biblia. Lo que dificulta la acción del Dios, del Espíritu Santo en la vida del hombre es la falta del conocimiento en la palabra. Por eso el profeta dice, erráis porque no examinas las Escrituras ni el poder de Dios. Y una cierta vez dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este testimonio es un testimonio nuevo en YouTube y muy edificante porque él fue llevado, ese hermano, a la cámara de los infieles, aquellos quienes no diezman, quienes son infieles a Dios. Una cierta vez escuché en una predicación al apóstol Juscelino hablando sobre diezmo, y él decía que el diezmo está relacionado más a la salvación que a la prosperidad. Y yo reflejando sobre eso, leyendo esa palabra, esa es una gran verdad, es una gran realidad. Las personas no llevan en serio la cuestión de diezmar. ¿Qué es el diezmo, apóstola? Es el 10% de aquello que llega a tus manos, de tu rienda. Eso es santo, es una ordenanza del Señor. Es algo que tiene que ser devolvido para Dios. Entonces, cuando el hombre no tiene hábito para diezmar, él nos saca lo que es del Señor. Hay una secuencia de maldiciones que está escrito en Malaquías, capítulo 3, a partir del versículo 7, vas a ver una secuencia de parámetros que el Señor establece para que seamos fieles, para que entendamos que el diezmo no es nuestro, es del Señor. Si yo gano 100 reales, 10 reales es del Señor. Mi vida tiene que ser construida, mi financia en los 90%. ¿Y qué es lo que acontece? Las personas no diezman y allí viene el devorador, el cortador, viene la enfermedad, carro que se descompone y una serie de consecuencias y de maldiciones porque no percibe que es algo que se tiene que cumplir en la palabra de Dios. Pero diezmo, pero hay muchas personas que hay predicaciones que estimulan a no ser fieles a la ley, pero la primera persona que diezmó fue Abraham y él estaba antes de la ley. Cuando él diezma, él fue mucho antes de la ley. Y yo vengo aquí para el apóstol Pablo en el tiempo de la gracia. Yo escucho la palabra de exhortación y él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y yo veo Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te robamos, Señor? El Señor dice, en los diezmos y en las ofertas. Y por maldición son maldicionados, maldecidos. Y los ladrones no heredarán el reino de los Dios. Cuando tú agarras algo que no es tuyo, tú estás robando. Y la Biblia dice que esos no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que Satanás mantiene prisioneros a las personas en el engaño. Yo no voy a diezmar, yo no preciso de eso. Hay personas que negocian con el Señor, agarran el diezmo y hacen mal uso. Voy a comprar 10 comidas básicas
Y el diezmo no es para ser ministrado por el hombre, para eso fue especificado y colocado el sacerdote, los administradores y mayordomos de las riquezas de la casa del Señor. Y allí hay muchas cosas que Satanás trabaja en la mente del hombre para hacerlos infieles. Porque si tú mueres infiel, no entrarás en el reino de los cielos. Porque la palabra en la Biblia se tiene que cumplir. Hay personas llenas del Espíritu Santo, hombre de Dios, siervo de Dios, que no diezman. Y piensas que van a entrar al cielo. Y no van a entrar porque la puerta es estrecha. Y el Señor llevó a ese hermano a esa experiencia porque él pensaba una de esas formas. Él no diezmaba. Ejercía varias funciones, tuvo experiencia con el Señor, pero era infiel. Y el Señor lo lleva para que él tuviera su propia experiencia porque el Señor lo ama, porque el Señor lo corrige. Lo que yo vi interesante que él me dijo, él me dice de madre, él tiene ese respeto, me dice: madre, yo voy a arreglar mi vida en cuestión del diezmo porque yo no quiero perder los dedos. ¿Y qué es eso? Generó un temor. Yo veo que en el ministerio de arrebatamiento que Dios nos ha dado a mí y al apóstol Joselino, tiene un propósito crucial para transformar vidas. En las áreas que somos débiles, el Señor se manifiesta y merece una atención sobre eso. Hay más cosas para hablar sobre diezmo y las ofrendas, pero hasta ahora me quedo en ese comentario. Ora, vigile, haz prueba del Señor. Tenemos experiencia sobre eso. Somos fieles hasta las monedas. Y vale la pena ser fiel al Señor. Y no solo por cuenta de la protección que nos trae, pero por la salvación tiene que ser nuestro primer lugar. Y nos tiene que importar eso. Y si dejamos de cumplir algunos criterios, nuestra salvación está comprometida. Puede haber la predicación del año diciendo que no tenemos que diezmar, pero yo voy a decir yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Y cuando yo no diezmo, yo soy un ladrón y nadie va a borrar lo que ya está escrito. Y yo dejo esa palabra a los hermanos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, apóstolo. Amén, apóstola. Eso mismo. El diezmo está más conectado a la salvación que la prosperidad en sí. Y una de las cosas que hemos visto, las personas queriendo administrar el diezmo. Oh, yo no voy a dar el diezmo, es muy alto. Yo no lo voy a dejar en la iglesia. El pastor lo puede gastar en cualquier cosa y la persona agarra el diezmo y compra eso. Falta aquí, falta allá. En vez de diezmar, y ellos lo agarran y negocian. Quieren hacer el papel del sacerdote. Quien conoce la palabra sabe lo que aconteció con alguien que quiso hacer eso. Fue reprobado por Dios. Que tú no te encuentres reprobado por Dios, pero que te mantengas fiel al Señor en todo. Amén, hermanos. Que yo lo bendiga a todos como siempre. Señor, mi Dios y mi Padre, Padre amado, te presento esta vida que acabo de escuchar, esta verdad, esta experiencia de arrebatamiento sobre diezmo. Tal vez, Señor, haya fallado aquí o allí, Padre amado, Señor, pero te pido tu gracia en esta vida, tu misericordia, Padre querido y amado. Señor, ayuda a ese hombre, esa mujer a ser fiel en los diezmos, Padre querido y amado. Señor, abre la puerta de empleo, abre, Padre amado, la bendición sobre tus hijos, aquellos quienes son fieles. Abre las ventanas, así como fuiste con Cornelio, que ese dinero llegue hasta el trono y que no se convierta solamente en prosperidad, pero también como la vida de Cornelio, que bajó el Espíritu Santo y se convirtió en unción, gloria, poder, en salvación para toda la familia, Padre. Muchas gracias. Cuida de esa vida, de esas familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga en todos. Quédense con Dios en la paz de Jesús.